Yo me llamo Santos Eduardo Vigil Ramírez, 33 años. Pues era más como, o sea que aquí esta calle no era así adopinada, sino que era un callejoncito, ya, pequeño, solo de carreta. Pero luego después, no estoy muy seguro si mi cuñado donó este pedazo, este predio aquí de la iglesia o lo vendió, pero sí, ya después empezaron a venir los pastores. Aquí me he criado, ¿va? Y entonces andábamos corriendo nosotros en Calpaneta, jugando del escondido, del ladrón librado, y bueno, no había luz, una luz oscurana porque había un montón de árboles. Eso lo habían como 10 casas había, agrícola, algodón y maíz. Eh, los dueños pues eran mi cuñado. Era de un tío mío que se llamaba José Adán, de acá, y era hermano de mi papá. Allí estaba. Pues ya tienen sus límites, de ahí siguen otras familias. Familia Guzmán y familia Castillo, que son los que están pegados allá al río. Ya. Básicamente son estas tres familias, la Sí. Ramírez, Castillo y Gómez, dice. Guzmán. Guzmán son los que prácticamente en aquel entonces eran, digamos, los dueños de este lugar, digamos, Sí, de que sí. tenían los lotes o ¿cómo le llamaban antes? Solares. Los solares. Y solares. Surgió que aquí vivió un señor que llamaba don Napoleón Castañeda. Y él fue el precursor de que se hiciera esta iglesia acá. Luego hicieron unos trámites con mi cuñado, y mi cuñado era de la congregación, un buen miembro, y entonces él, no estoy seguro si lo donó o lo vendió, pero don Napoleón Castañeda fue el que empezó para que hiciéramos esta obra. 1968. 68. Sí. Eso recuerda usted. ¿Y usted, qué edad tenía usted? Quizás, bueno, era del 51, como unos 13 años. Pues reuniones así con otras personas no, sino que aquí nosotros, como antes, hasta las diputadas de Reande, ¿va? Y dijo don Napoleón que íbamos a hacer esta iglesia. Entonces vino mi cuñado, que fue construyó esto, mi cuñado, Humberto Antonio López. Humberto Antonio López. Es mi cuñado. Sí, o sea, es el esposo de su hermana. De mi hermana. De su hermana. Que ¿Cómo se llama su hermana? María Concepción Vigil, que ya falleció. Que todos los pudimos allá a trabajar, a jalar arena, a jalar piedra, todo tipo tal ahí, jalando todo ese material, ¿verdad? Y así fue como empezó esto a crecer. Y la iglesia pues era más humilde, ¿verdad? Luego después se construyó esto acá, al otro lado, porque había necesidad de una escuela. Allí fue escuela. Escuela que hoy la trasladaron para La Constancia, una gran escuela grande, ¿no? Pero al principio sí. Aquí era escuela y la profesora era la niña Reina Vigil. Es familia de nosotros. Pienso que con unos 10 años quizás. ¿Más o menos en qué periodo? Porque primero fue la construcción de la iglesia y posteriormente se hizo esa construcción, viendo que había mucha niñez que necesitaba ser formada aquí mismo. Hasta el tercer grado. De estos alrededores. El año, no, en el 80 fue. Y venían bastantes alumnos. Pero luego después el ministerio compró allá, en esas colonias, y fueron para allá. Entonces ya quedó aquí estas habitaciones, y aquí hay vive para la gente que es parte de la iglesia también. Y don Medardo, que venía seguido. Medardo venía aquí cuando no era obispo. Él venía a dar unos ciertos cultos, don Napo lo traía. Había otro señor que se llamaba don Ciro, y el otro reverendo que era de Santana, y venía. Quizás allá por el 85. Después de don Napoleón vinieron otros señores,
No pastores graduados, ¿verdad? Vino un señor que llamaba Don Crisanto. Después fue el señor Crisanto. Sí. ¿Qué apellido recuerda usted? Castañeda. Don Méndez el apellido. Era de Pasaquina, de allá venía. Ese sí era licenciado en teología. Pero luego se retiró y se fue para los Estados Unidos y allá dicen que murió. Después de eso vino Don Crisanto. Don Crisanto. Don Crisanto Castañeda. Castañeda. Sí. Que él también venía, no vivía por acá. Él vivía en Batra. Batras. Ya venía. En Batra. Ya estaba bastante anciano. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Estuvo aquí, como unos 5 años estuvo. Más o menos el periodo. Entre 1900, Ahí por los 85 estuvo. por el 85 hasta el 90 creo que estuvo él. Mi hermano estuvo como en el 97. Estuvo un montón mi hermano de pastor aquí, laico. Desde el 97, como pastor. Sí, como pastor. ¿Cuándo comienza? En 1998 él pastoreaba aquí, ¿verdad? Y siempre venía bastantes personas a vivir la bendición, ¿verdad? Y así mi hermano, después de mi hermano, pues, que estuvo hasta el final de su vida, ya falleció. Entonces ya después ya vino Goncita, pues yo pienso que como yo nunca he visitado otra iglesia más que Olesta, soy confirmado aquí, mi hermano también es confirmado aquí en la iglesia, somos pioneros de la iglesia nosotros, ¿verdad? Y entonces sí, la iglesia pues nos ha ayudado mucho en lo espiritual, porque el ser humano debe tener religión. Formamos una directiva también, muy sólida, la directiva, porque ¿Por qué tiempos? allá por Por los 80. Ya, entonces luego después a la iglesia le vinieron muchas ayudas de alimentos. Entonces los organizamos aquí para poder distribuir esos alimentos efectivamente, ¿va? Y así, eso fue durante la guerra. Sí. Le damos la ayuda a todo este caserío. Y entonces ya estaba formado el caserío de las líneas, ¿verdad? Es comunidad. Ya, entonces, de ahí venía bastantes personas y entonces aquí se llenaba. Pues realmente que la guerra la vivimos, yo la viví trabajando. Trabajaba en el Ministerio de Salud, o sea, la guerra la pasé en las comunidades, pero gracias a Dios nosotros platicábamos con los de la guerrilla, con los del ejército. Gracias a Dios no nos pasó nada. Venían aquí a platicar con nosotros. Venía don Medardo seguido, venía y los aconsejaba y ahí pues no tenemos nada que lamentar nosotros acá. La guerra pasó y no nos tocó a nosotros. Por supuesto que uno tiene sus estrategias para poder andar en las comunidades. Los jóvenes que en ese momento estaban, hoy ya no están, se fueron para los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no se olvidan de la iglesia, porque en cualquier momento que se les solicita algo, ahí viene, ahí mandan su ayuda.